Albu Maraneu, Tangamburu Guaranime. Este proyecto se parece a una víbora que le sacamos la ponzoña. Creo que no me obliguen a hablar guaraní, señor presidente. Estamos equivocados en querer obligar, como siempre, al paraguayo a que haga tal cosa. ¿Por qué? Porque el Mariscal López, porque el ese chauvinismo nacionalista, y no tenemos que tener más, señor presidente. Muchos de los senadores que están acá ni nos leyeron esto. Nadie le dio pelota a este proyecto. Una ley, otra ley más al cohete. Yo emociono que vaya de nuevo a la comisión, o si no, que se rechace, señor presidente. Creo que no me obliguen a hablar guaraní, señor presidente. Albu Maraneu, Tangamburu Guaranime. A mí me parece que el guaraní es un idioma formidable. No tengo nada contra el guaraní. Mi padre fue el único paraguayo que tradujo el rubayat al guaraní y lo imprimió. Así que en ese aspecto no me digan ahora que soy un legionario. Soy legionario, no hay duda. Pero creo que el guaraní es parte de la idiosincrasia y de la nacionalidad. Una nación. El Paraguay es una nación. En Suiza, por ejemplo, se hablan 3 idiomas. El francés, el italiano y el alemán. Y es una confederación. Y no pasa absolutamente nada y no está nada reglamentado. Después quiero decir también algo que ya dije la vez pasada. Acá nosotros somos todos políticos. Y como políticos, y la política es justamente el no agredir, el llevar a la gente a su corral. Muchas veces no queremos decir no. Entonces, a los proyectos, a los malísimos proyectos que vienen acá, como no queremos decir no de frentón, porque somos políticos, entonces le damos modificaciones. Convertimos un proyecto de ley en algo que no sirve absolutamente para nada. Y esto es uno de los proyectos que queremos hacer. Este proyecto se parece a una víbora que le sacamos la ponzoña. Pero al sacarle a la víbora la ponzoña, queda víbora. O sea, este proyecto es malísimo. Es increíblemente malo. Me recuerda un poco a esa publicidad del jabón. Voy a hacer buena publicidad a mi amigo que dice el jabón, el polvo de lavar rompe la lavarropa, entonces lo que hay que usar es jabón líquido. Y sale un chileno y dice, y es paraguayo, como si fuera que es importante para el comprador y el que lava la ropa que sea paraguayo. Lo que quiere es precio y calidad, para mi punto de vista. No tiene ninguna importancia que sea paraguayo, para mi punto de vista. Quiero recordar también cómo se malogró que los jóvenes quieran escuchar y bailar las polcas. ¿Cómo? Exigiendo que el 50% de las fiestas tocara polca, se llamaba la típica. Entonces la típica entraba a las 6 de la tarde y nosotros nos íbamos a las 9 de la noche de la fiesta. Antes comenzaban a las 9 de la noche de la fiesta, hoy comienzan a las 3 de la mañana. No bailaban. ¿Qué logramos con eso? Se logró que el joven quiera bailar y escuchar polca. Se logró todo lo contrario. Se logró que hoy los jóvenes escuchen cachaca. Liquidamos a todos los conjuntos paraguayos, ahora hay solamente conjuntos mexicanos, charros, así es.
Los sentimientos, señor presidente, quiero a ver, ojalá yo pudiera expresarme mejor. Los sentimientos no se pueden obligar. Los sentimientos son sentimientos. Yo no le puedo decir a usted, por una ley, enamórese de fulana de tal, porque es un sentimiento. Y estas cuestiones son parte del sentimiento. Yo quiero hablar guaraní porque me gusta hablar guaraní, porque me siento en una nación, pero que no me obliguen a hablar guaraní, señor presidente, porque voy a lograr absolutamente lo contrario, así como hemos logrado con la polca. Album Maraní. Este proyecto inicial es un verdadero adefesio. Tengo que leer el artículo 22, discúlpeme, de las etiquetas. Una vez establecido el alfabeto y la gramática guaraní, las etiquetas de los productos alimenticios originales... ¿Por qué cuando llegamos al artículo 22 no, porque es un ejemplo que tengo que poner y discúlpenme, pero es así, y eso es legal. Porque eso es para demostrar la barbaridad si llegáramos a aprobar. Porque esto no se arregla así nomás, eso se arregla directamente. No tiene arreglo este proyecto de ley. No, como es particular, no es en particular, es el ejemplo de por qué no hay que aprobar. Por el ejemplo de por qué hay que rechazar. Así es fácil. Vuelvo a leer, porque muchos de los senadores que están acá ni lo leyeron esto. ¿Se imagina que el único que presentó un proyecto de modificación, aparte de la comisión de legislación, fui yo? Nadie le dio pelota a este proyecto. Bueno, de las etiquetas, una vez establecido el alfabeto y la gramática guaraní, las etiquetas de los productos alimenticios, medicinales, culturales, artísticos, manufacturados y otros productos del país estarán impresas en ambas lenguas. ¿Se imagina usted en el remedio que toma su tía para el corazón? Tiene que estar en guaraní. A los campesinos le van bien, ¿será? Es de cumplimiento imposible. Esto es un proyecto de ley en donde todos queremos que el guaraní siga siendo parte de nosotros como va a seguir, y le queremos obligar a la gente y queremos crear una institución pesada de nuevo para el presupuesto, y le queremos obligar a la gente a que tenga sus carteles en la calle en guaraní, en castellano. Esto obliga de nuevo a algo que no tenemos que más hacer, señor presidente. Porque justamente es lo contrario que necesita este pueblo, que es la libertad individual y la responsabilidad y el cariño por la patria, pero no por la obligación, señor presidente. Estamos equivocados en querer obligar, como siempre, al paraguayo a que haga tal cosa. ¿Por qué? Porque el maricalope, porque ese chauvinismo nacionalista, y no tenemos que tener más, señor presidente. Eso yo le digo, por eso tenemos que rechazar. Tenemos que rechazar, no tenemos que tener miedo a decir este proyecto no está bien. No tenemos que tener miedo a desmascararnos. Nos tenemos que modificar para hacer una ley que no sirva para nada. Con las modificaciones que hemos puesto acá, yo también he presentado, la ley queda inane, otra ley más al cohete. Esa es la realidad, señor presidente. Yo no sé si vamos a tener la valentía, pero por lo menos yo les pido y emociono que vaya de nueva comisión, señor presidente. Esto no se ha madurado todavía. Esto, como dice el presidente de la comisión, que tiene 50 artículos, y si vamos a aprobar así por capítulo, ahí sí que estamos liquidados, señor presidente. Yo emociono que vaya de nueva comisión, o si no, que se rechace, señor presidente. Discúlpeme, les pido con el corazón. Muchas gracias. No. Los que están de acuerdo con una comisión, que levanten la mano, señores. Los que no vamos a minoría, señores. Guaraní Raitú, cultura guaraní, libros, enseñanza, traducciones, castellano, guaraní e inglés. Reikuaucasero neremiandú terarembae por anducero album marane ume, orenenoi, mokoi pokoi, mokoi bohapui rundu.